Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Trump amenaza con tarifas globales y vuelve a llamar a Trudeau como gobernador. Ministros provinciales pagaron más de $120,000 para poder acceder a la Casa Blanca. Datos fronterizos muestran que drogas y armas que llegan a Canadá vienen de Estados Unidos. Una guerra comercial afectaría el PIB permanentemente, dice el Banco de Canadá. Aparecen en Amazon gorras con la frase Canadá Estado 51 y generan indignación en Canadá. Aumentan las renuncias a la ciudadanía estadounidense en Canadá tras la reelección de Donald Trump. El NDP advierte sobre posibles elecciones anticipadas tras llegada de Carney al liderazgo liberal. Organizaciones indígenas de Ecuador rechazan acuerdo comercial y extracción minera con Canadá. Esto es RCE Noticias. Actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. RCE Noticias. Comienza ahora. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio de información. Me da mucho gusto poderlos recibir. Les saluda su amigo Irving Selván. Nos vamos a ir con la información, pero por supuesto me gustaría poderlos felicitar el día de hoy, ya que estamos celebrando el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y espero por supuesto que tengan una excelente jornada, que lo disfruten en compañía de sus seres queridos. Y bueno, ahora sí, nos vamos con la información. Y es que desde la Casa Blanca, Donald Trump amenaza una vez más con tarifas globales recíprocas y también una vez más ha llamado a Justin Trudeau como gobernador. Vamos a ver los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a sacudir la escena internacional con un nuevo plan económico que podría cambiar las reglas del comercio global. Desde Washington, anunció la implementación de tarifas recíprocas para cualquier país que imponga aranceles a los productos estadounidenses. Según Trump, esta medida traerá empleo y crecimiento económico a Estados Unidos, aunque expertos advierten que podría desatar una guerra comercial y aumentar los precios para los consumidores. Pero el anuncio no se quedó solo en lo económico. En un nuevo ataque al primer ministro Justin Trudeau, Trump lo llamó Gobernador Trudeau y volvió a sugerir que Canadá debería unirse a Estados Unidos como su estado número 51. El expresidente incluso puso en duda la capacidad militar de Canadá y afirmó que el país depende completamente de la protección estadounidense. Mientras tanto, los mercados han reaccionado con escepticismo. A pesar de la amenaza de aranceles, Wall Street se mantiene estable y algunos analistas creen que Trump podría estar exagerando sin planes concretos, con un tono cada vez más agresivo hacia Canadá y otras naciones. La pregunta sigue en el aire. ¿Hasta dónde llegará Trump con sus amenazas y qué impacto real tendrán en la economía global? En más información, los gobiernos provinciales pagaron $120,000 a un cabildero para poder acceder a la Casa Blanca. Autoridades canadienses pagaron $120,800 para garantizar el acceso de los primeros ministros provinciales y territoriales a reuniones en la Casa Blanca. El monto corresponde a los honorarios del cabildero Charles Chess McDowell, un influyente operador político en Washington y amigo cercano de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos. El contrato, firmado el pasado 3 de febrero con la firma Checkmate Government Relations, permitió que 11 de los 13 primeros ministros de Canadá asistieran a la Casa Blanca el 12 de febrero. Durante más de una hora, discutieron con asesores de Trump sobre temas clave como aranceles, seguridad fronteriza y el tráfico de fentanilo. El primer ministro de Yukon, Ranj Pillai, fue quien sugirió contratar a McDowell, a quien conoció tras una reunión con Donald Trump Jr. en diciembre. Según el documento del acuerdo, la firma de cabildeo se comprometía a facilitar el contacto con funcionarios estadounidenses, aunque no garantizaba resultados. En Ottawa, la visita generó controversia. Funcionarios federales señalaron que los primeros ministros provinciales cometieron errores de novatos al acudir sin coordinación con el gobierno canadiense. También cuestionaron las declaraciones del primer ministro de Quebec, François Legault,
quien expresó su interés en renegociar el Tratado de Libre Comercio y explorar acuerdos bilaterales en sectores estratégicos. Pese a las críticas, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, defendió la contratación del cabildero, afirmando que era fundamental para establecer diálogo con los tomadores de decisiones en Washington. Sin embargo, la controversia sigue abierta y plantea interrogantes sobre la estrategia canadiense frente a la administración Trump. En más información, los datos fronterizos muestran que las drogas y las armas que llegan a Canadá, la gran mayoría proviene de los Estados Unidos. La relación entre Canadá y Estados Unidos se vuelve a tensar con nuevas declaraciones del expresidente Donald Trump, quien acusa a Canadá de estar alimentando la crisis de drogas en su país. Sin embargo, un análisis de la cadena CBC revela que el problema no es tan unilateral como Trump sugiere. En los últimos 2 años, las incautaciones de drogas en la frontera canadiense se han duplicado, pasando de 4 a 8 millones de gramos, superando incluso lo que Estados Unidos decomisó en su lado de la frontera. Entre las sustancias más traficadas se encuentran la marihuana, la heroína, la cocaína y el crack. Vivimos junto al mercado de armas y drogas más grande del mundo. Durante la pandemia, los cárteles mexicanos trasladaron parte de su producción a Estados Unidos, facilitando así el contrabando hacia Canadá. Prueba de ello es la reciente incautación de 835 kilogramos de cocaína, todos con origen en Estados Unidos. Pero las drogas no son el único problema. Según la policía de Toronto, 9 de cada 10 armas confiscadas en la ciudad provienen del país vecino. Las autoridades canadienses han elevado la preocupación con la Casa Blanca, enfocándose en frenar el tráfico de fentanilo, una droga responsable de miles de muertes en ambos países. Para reforzar la seguridad fronteriza, el gobierno de Canadá ha destinado $1.3 mil millones en nuevas medidas de control. Mientras la tensión política crece, la realidad en la frontera sigue siendo la misma. El tráfico de drogas y armas es un problema compartido que trasciende discursos y promesas. Y el Banco de Canadá ha hecho una advertencia de que esta guerra comercial afectaría el PIB canadiense de manera permanente. Vamos a ver los detalles. El Banco de Canadá advirtió que un conflicto comercial prolongado con Estados Unidos podría reducir de manera permanente el nivel del PIB del país. Así lo revelan las actas de su última reunión de política monetaria, celebrada el 12 de febrero. La principal institución financiera ya ha reducido su tasa de interés de referencia al 3% el pasado 29 de enero, en un intento de sostener la economía ante la incertidumbre. Sin embargo, la amenaza de nuevos aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump sigue generando preocupación. La semana pasada, Trump acordó suspender por un mes los aranceles a casi todas las importaciones canadienses, pero el domingo anunció que a partir del 12 de marzo aplicará un impuesto del 25% sobre el acero y aluminio provenientes de Canadá. Según el Banco de Canadá, estas medidas podrían generar una disminución de la actividad económica, con efectos negativos en el crecimiento del PIB hasta que el país se ajuste a la nueva realidad comercial. Canadá exporta cerca del 75% de sus bienes y servicios a Estados Unidos y ha dejado en claro que tomará represalias. Sin embargo, el banco advierte que una escalada arancelaria podría elevar la inflación y debilitar aún más el dólar canadiense. Los miembros del Consejo de Administración también señalaron que algunas empresas ya están considerando trasladar sus operaciones a territorio estadounidense, lo que agravaría la fuga de capitales y afectaría la competitividad de la economía canadiense. Ante la incertidumbre, el Banco de Canadá ha asegurado que mantendrá informada a la población sobre el impacto económico de este posible conflicto comercial. Y aparecen en Amazon gorras con la frase Canadá Estado 51 y por supuesto genera indignación en la población canadiense. Tras su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha insinuado que Canadá debía convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos para evitar sanciones económicas. En respuesta, Doug Ford, primer ministro de Ontario, comenzó a usar una gorra con la frase Canadá no está en venta,
un mensaje claro en contra de las ideas anexionistas de Trump. Pero la batalla de las gorras no quedó ahí. En plataformas como Amazon han aparecido a la venta productos con la frase Canadá Estado 51, lo que ha generado reacciones de indignación entre los canadienses. Para algunos es solo una broma de mal gusto, para otros una provocación política. Expertos señalan que esta es una estrategia comercial que aprovecha la polémica para generar ventas y publicidad gratuita. Y aunque ofensivo para muchos, el uso de estos mensajes está protegido por la libertad de expresión. Amazon, por su parte, se ha desmarcado de la controversia, afirmando que permite la venta de una amplia gama de productos, incluso aquellos que podrían considerarse polémicos. Y algo que está llamando la atención es el aumento de renuncias a la ciudadanía estadounidense por parte de los canadienses. Esto según datos recopilados por abogados en inmigración en Estados Unidos que radican obviamente en Canadá. Mientras miles de personas en el mundo sueñan con obtener un pasaporte estadounidense, otros en Canadá buscan deshacerse de él. Y es que desde la reelección de Donald Trump, abogados especializados en inmigración han notado un aumento en las consultas para renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Douglas Cowgill, un abogado en Columbia Británica que hasta hace poco tenía doble nacionalidad, fue uno de ellos. Tras más de una década ayudando a otros a completar el proceso, él mismo decidió dar el paso. Según expertos en derecho migratorio, muchos de los que renuncian lo hacen por razones fiscales, ya que Estados Unidos es uno de los pocos países que impone impuestos a sus ciudadanos sin importar dónde vivan. Sin embargo, la política también juega un papel importante. Alexander Marino, abogado en Calgary, afirma que muchos expatriados estadounidenses tienen posturas más progresistas y que la reelección de Trump fue la gota que derramó el vaso para muchos. Pero renunciar a la ciudadanía estadounidense no es fácil. El proceso implica meses de espera, una tarifa de $2,350 y una entrevista en la embajada donde los solicitantes deben jurar que abandonan todos los derechos y privilegios que les otorgaba su pasaporte azul. Según registros oficiales, en 2017, durante el primer mandato de Trump, las renuncias aumentaron más del 50%. Ahora, con su regreso a la Casa Blanca, la tendencia parece repetirse. Por su parte, el Partido Nuevo Democrático de Canadá advierte sobre posibles elecciones anticipadas que, según ellos, si llega al liderazgo liberal Mark Carney, convocaría de inmediato elecciones. Vamos a ver los detalles. El nuevo Partido Democrático de Canadá ha puesto en alerta a sus candidatos ante la posibilidad de elecciones federales anticipadas que podrían convocarse el próximo 10 de marzo. Jennifer Howard, directora de campaña nacional del NDP, envió un memorando interno advirtiendo que Mark Carney, potencial ganador del liderazgo liberal, podría llamar a elecciones inmediatamente después de asumir el cargo el 9 de marzo. Según el documento filtrado, múltiples fuentes en Ottawa señalan que Carney tiene la intención de convocar elecciones tan pronto sea proclamado líder. El NDP considera estos rumores creíbles, argumentando que los liberales buscarían aprovechar políticamente la crisis generada por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. El memorando subraya que el Parlamento debe reanudar sus actividades para enfrentar las amenazas a la soberanía canadiense y el impacto económico de los posibles aranceles. También critica que ningún candidato a la jefatura liberal haya contactado a líderes opositores para discutir legislación de emergencia frente a estas amenazas. Por su parte, Chrystia Freeland, principal contendiente de Carney para el liderazgo liberal, ha expresado que unas elecciones anticipadas no serían lo ideal en este momento. Freeland enfatizó la importancia de mantener un gobierno federal plenamente operativo ante las amenazas arancelarias de Trump, previstas para el 12 de marzo. Las encuestas recientes muestran una disminución en el apoyo a los conservadores, mientras que los liberales han experimentado un ligero repunte. El NDP, por su lado, muestra cierto debilitamiento en las preferencias electorales. El Partido Neodemócrata centrará su eventual campaña en temas como el costo de vida, el acceso a la atención médica, la lucha contra el cambio climático y la reconciliación con las comunidades indígenas,
buscando posicionarse como una verdadera opción progresista frente a conservadores y liberales. Y desde Ecuador, una organización indígena está haciendo un llamado y sobre todo han hecho una postura de rechazo total al acuerdo comercial, sobre todo en materia de extracción minera en su país. Mineras que son, por supuesto, canadienses. Vamos a ver este reporte. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha manifestado su firme oposición al acuerdo de libre comercio recientemente concluido entre Ecuador y Canadá. Zenaida Yazakama, presidenta interina de la CONAIE, que representa a 10.000 comunidades indígenas, expresó su preocupación en una entrevista desde Quito. Ha sido días muy duros, días muy oscuros al respecto de la actividad minera que está llegando en nuestros territorios, que desde la CONAIE, desde las organizaciones de pueblos y nacionalidades, seguiremos defendiendo nuestra madre tierra como lo hemos venido haciendo, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos. Nos han violentado, nos han atropellado nuestros derechos. Rechazamos todas estas políticas extractivas que quieren instalar en nuestros territorios. Nosotros seguiremos en la defensa, seguiremos en la unidad. El acuerdo, anunciado el 4 de febrero, eliminará barreras comerciales sobre $1.400 millones en intercambios bilaterales. Sin embargo, los críticos sostienen que beneficiaría principalmente al sector minero canadiense, el cual constituye la mayor parte de los $4.400 millones en inversión directa de Canadá en Ecuador durante 2023. Estamos viviendo, nuestros compañeros de Pampa, Palo Quemado, fueron agredidos por la fuerza pública, también fueron lastimados, también fueron heridos. Y son tantos compañeros, 70 compañeros criminalizados solamente en estos dos parroquias. Ante nuestros aliados, sectores sociales, podamos unir esfuerzos en contra de estas políticas neoliberales que nos van a afectar no solamente hoy, sino a futuro, para las futuras generaciones, tras generaciones que vienen. Y por eso hoy tenemos que definir, hoy tenemos que buscar estrategias para poder defender ante esta monstruosidad de las empresas que nos destruyen a nuestros territorios. Este acuerdo está enfocado a expandir la actividad minera en Ecuador. Y esto tendrá muchos impactos destructivos, advirtió Yazakama, quien pertenece al pueblo quichua de la Amazonía ecuatoriana. Habrá más asesinatos y criminalización a medida que llevemos adelante la resistencia. Una delegación de mujeres indígenas ecuatorianas visitó Canadá el otoño pasado para alertar sobre las consecuencias negativas del tratado. Hortensia Sagui, representante de la Junta de Administradores de Agua en la provincia de Azuay, lamentó: el presidente ha actuado a nuestras espaldas, ha negociado en secreto. Es falso que Canadá esté respetando los derechos indígenas. Organizaciones de la sociedad civil también han expresado alarma por la inclusión de un controvertido sistema de arbitraje internacional en el acuerdo. Este mecanismo, conocido como ISDS, permitiría a empresas canadienses demandar a Ecuador en tribunales privados en lugar de hacerlo ante los tribunales nacionales. Estamos indignados, declaró Viviana Herrera de Mining Watch Canadá. Este acuerdo es para proteger la inversión y no para proteger a las personas. El sistema de arbitraje fue prohibido por Ecuador en 2008 y rechazado nuevamente en un referéndum popular en 2024, tras malas experiencias con demandas millonarias de empresas extranjeras. Stuart True, investigador del Centro Canadiense de Alternativas Políticas, lo calificó como un sistema antidemocrático e irresponsable, que altera la balanza a favor de las empresas frente a la resistencia local. Aunque las negociaciones han concluido, el acuerdo aún debe ser ratificado.
y no han traído ningún tipo de beneficio para el país, ni para el movimiento indígena, ni para los sectores sociales que a diario estamos luchando. Más bien genera esto una crisis y un gasto prácticamente que no va a concernir ningún tipo de desarrollo. Imagínense gastar más de 60 millones de dólares en esta consulta cuando estamos viviendo en una situación de crisis económica, crisis social en el país, y ese dinero es plata de los ecuatorianos. ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién va a beneficiar? Todo eso son a los grupos millonarios, a los grupos que siempre nos han atacado en las movilizaciones. A ellos se le va a beneficiar esta consulta. Por eso, digamos, ecuatorianos y ecuatorianas, no a la consulta popular. Mientras tanto, Ecuador se encuentra en pleno proceso electoral, con una segunda vuelta programada para abril, después de que las elecciones del 9 de febrero no arrojaran un ganador claro. Y bien, queridos amigos, llegamos al final del programa. Por supuesto, les agradezco su compañía. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el próximo lunes. Esto fue RCE Noticias, con la conducción de Irving Selván. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Canadá en Español y RCE Noticias presentaron